Se habla mucho de desempleo, se habla mucho de mitigar la pobreza, pero no se habla de los orígenes de la pobreza. ¿Quieres saber por dónde anda el asunto? ¿Cuáles son las causas de la pobreza en nuestro país? Quédese y trataremos en conjunto de dilucidar las causas de la pobreza. Bienvenido, Luis. Muy bien, Mateo, buenas saludos a los amigos de Campinera Podcast. Bueno, vamos a ver, la pobreza tiene muchos aristas y dentro de esas aristas que vamos a tocar hoy, solo vamos a tocar dos. La vinculación que tiene el agro con la pobreza. A vos hablabas de aristas, porque también tienen los aristas, son los áreas, ¿verdad? No, aristas son vertientes. Pero es que también los áreas tienen mucha responsabilidad, ¿verdad? Estamos de acuerdo, pero aquí hay muchas familias que también son responsables. Son aristas también, los seguidores No, cuando yo hablo de aristas, estamos hablando de ejes. Ejes claro. Que están vinculados a el agro con la pobreza. Sí. Es muy importante, Luis, eso, porque siempre se nos habla de que disminuyó la pobreza, que lo tratamos un día de esto, se nos habla de que hay mucha pobreza o que poca pobreza, pero lo dicen con una naturalidad, como si eso ha existido siempre, o sea, como si es algo natural, consustancial al sistema. Pero es importante saber dónde viene esa pobreza, pero estamos hablando ahora aquí directamente a la pobreza que está vinculada al agro, es decir, al campo. Mira, Luis y amigos de su Campinera Podcast, en el censo agropecuario de 1984 del INEC, fue uno de los últimos censos que se hizo, se establecía que, por ejemplo, en este cantón de Esparta, se producía tal cantidad de granos básicos, arroz, frijoles, maíz, de forma tal que de cada, digamos, 3 unidades, 3 quintales de arroz en Esparta que se necesitaba, Esparta producía 3. Es decir, que producíamos 3 veces lo que se necesitaba para alimentar a la población del cantón. Y eso mismo sucedía casi que en todo el país, Luis. Es que eso era así. ¿Cómo se desmantela eso? Y llegamos al punto que llegamos hoy, que prácticamente todo lo importamos. ¿Cómo llegamos ahí? Bueno, vamos a ver. Aquí lo más importante es saber que esto no es algo antojadizo de los gobiernos en Costa Rica. Es lo primero. Eso es lo primero que tenemos que explicarle a nuestros seguidores. Esto es un plan que es a nivel mundial. Malévolo. Macabro. Macabro, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué a nivel mundial? Porque resulta que los grandes países, las potencias de los países mayor productores de generación de alimentaria, en la parte alimentaria, que es el agro, en el agro se produce carne blanca, carne roja, granos de todo tipo, granos, se produce la parte de trigo, la parte de harina, la parte de soya, el arroz, los frijoles, el maíz. Entonces estamos hablando de aquellos países enormes, tanto europeos como norteamericanos, que producían grandes acres. Acres es una área mayor que la hectárea, para que nos entiendan nuestros amigos. Para ellos son acres y el acre es más grande que una hectárea. O sea, son millones de acres y millones de áreas las que ellos producen en todos estos. Entonces, empezaron a vendernos la idea de que en nuestros países latinoamericanos
y sobre todo los países pequeños como Costa Rica o como Centroamérica, nosotros teníamos que era más barato importar toda la parte de la industria alimentaria que producirla. Claro, con el contenido de que también nos vendían todos los agroquímicos mucho más caros y todo importado, o sea, había que traerlos al país porque aquí no se producían. Entonces, los costos operativos Elevados. se elevaban y el pobre agricultor o el pobre campesino que la pulseaba, que sembraba 1 hectárea, 2 hectáreas, 10 hectáreas, 20 hectáreas. No podía 30 competir hectáreas, con aquellos. no podía competir porque lo que se producía también dependía del sistema Luis, climático. ¿verdad que te atraviese? Es importante que los amigos que nos ven entiendan. Todo esto que vos estás hablando, Luis, se da en un contexto de lo que se llamó la Revolución Verde. Allá entre los 70 y 2000, ¿qué pasó? Que se da una gran revolución. Mientras en nuestro país, nuestros campesinos, nuestros productores andaban con unos bueyes y un arado, y los que más podían ¿cómo se llama? Una sembradora de arroz, una cosechadora. Sí, sí. Allá en Estados Unidos, un gran empresario capitalista llevó la revolución industrial al agro. Entonces ya usted veía La tecnología. La tecnología veía 20 sembradores de arroz simultáneamente. Imagínate, fumigando el arroz y abonando con avionetas. Claro. Entonces, esa revolución verde, abonos que hacían que el arroz produjera enormes cantidades. Entonces tenían ahorro de mano de obra en grandes cantidades, tenían la revolución industrial porque tenían maquinaria, tenían fertilizantes, las cosechadoras, todo. Eso hizo que pudieran sembrar enormes extensiones, millones de hectáreas de arroz, por ejemplo, o maíz, y a precios muy bajos. Pero hay un problema. El problema no es ese, y tampoco nos oponemos a esa revolución industrial, Luis. No. El problema era que ellos ahora tenían enormes excedentes de cosechas, de granos, y tenían que ver qué hacían. Entonces, pero si Estados Unidos, por decir algo, consume 1.000 toneladas de arroz, pero estaban produciendo 5.000 toneladas, ellos tenían que buscar mercados fuera. ¿A dónde venderlo? ¿Dónde venderlo? Entonces, en este caso, nuestro país se convirtió en un mercado potencial. Pero resulta que aquí también había productores de arroz. Entonces, primero había que eliminarlos. Para poder vender el arroz. Fue ahí donde salieron con el cuento que era más barato importarlo que producirlo. Sin embargo, Mateo, ahí yo, digamos, tengo mis reservaciones en los criterios porque no era que había que eliminarlos, sino que los gobiernos no los protegieron. Claro, fue con complicidad de los gobiernos. No los protegieron. Entonces, al no protegerlos, estaban a la deriva. Al estar a la deriva, entonces ellos tenían que competir con los grandes productores internacionales. Claro. Y además de eso, eliminaban los aranceles. Los aranceles es un impuesto al producto que ingresa al país alimentario. Luis, es que no. Digamos que el arroz, por poner un ejemplo, Exacto. llegó al país en grandes cantidades, no solo porque aquellas grandes empresas querían traerlo, no, es que tuvieron la complicidad de los gobiernos nuestros. No solo se prestaron. eso. Ok, vamos ahí por partes, ¿verdad? Porque nosotros dijimos al inicio que el agro y la parte del productor nacional tenía varias vertientes o varios ejes. Dentro de esos es la incrementación de la pobreza. ¿Por qué? Estos fueron los resultados. Porque esos fueron los resultados. ¿Por qué? Porque aquel campesino que sobrevivía con 10 hectáreas, con 20 hectáreas de productos agrícolas y que le alcanzaba para sobrevivir en el año, porque era una sobrevivencia, el producir o poner a producir 30 hectáreas o 40 hectáreas de terrenos en diferentes campos, ¿verdad? Porque el campesino nuestro era muy hábil. Utilizaba el arroz, utilizaba los frijoles, utilizaba el ganado,
utilizaba el comercio, utilizaba Todo era la integral. gallina, era muy integral y nunca se vieron como competencia. O sea, todos los campesinos en sus zonas, para decirlo así, zonas agrícolas, nunca se veía como competencia hasta que llegó la globalización. La globalización los puso a majarse, como decimos popularmente, la manguera Luis, entre bomberos. Luis, pero es que yo le hablaba de complicidad de los gobiernos de turno, y no digo de uno, no todos. No, es que Los todos. entonces, por ejemplo, del 48 para acá, Del 60, digamos. no, antes, Bueno. cuando se nacionalizó la banca, Ajá. los gobiernos, digamos el gobierno de Figueres, por decir algo, se creó la banca Para desarrollar. nacional de desarrollo. Entonces un agricultor llegaba al Banco Nacional Exacto. y le decía, necesito dinero, financiamiento para sembrar 20 hectáreas de arroz. Le dice, tome, aquí está. Exacto. Le cerraron el crédito. Mi Le papá. cerraron el crédito. Segundo, los excedentes de arroz que él no ocupaba comer, se creó el Consejo Nacional de la Producción. Exacto. Iba y le vendía el arroz al CNP y el CNP se lo vendía al pueblo más barato. El Ministerio de Agricultura y Ganadería se dedicaba a dar asistencia técnica al productor. Todo eso se eliminó. Entonces, no solamente fue que se abrieron las fronteras al ingreso de productos Básicos. de las grandes transnacionales, sino que además de eso se cortó la posibilidad que tenía el productor nacional, la complicidad de los gobiernos. Y no solamente el Consejo, ¿verdad? Digamos como intervención del Estado, que era la institución que participaba directamente. Sí, el ente rector. Sí, el ente rector, sino que después fueron minimizando las acciones de las arroceras, para ponerlo así. Las Claro. arroceras tuvieron que emigrar cuando empezó el desmantelamiento del campesinado y la producción nacional. Tuvieron que intervenir y hacer una negociación con la Cámara de Importadores de Granos, y entonces se convirtieron las arroceras en ensambladores de granos. Piladoras. Piladoras. Nada más. Entonces, el arroz venía de China y le vendían a una arrocera 1, a la arrocera 2, digamos que 10 arroceras, y las arroceras le ponían un nombre, pero era el mismo arroz. El mismo arroz. Una marca, es una marca. Nada más que a la hora de pelarlo o de depilarlo, y a la hora del secado y a la hora de descascararlo, entonces procedían a la parte industrial de sacar el 80% de entero, el 90% de entero, el 91% de entero, el 99% de entero, y así fue como empezaron a desplazar y a eliminar todo el campesinado nuestro. ¿Qué hizo el campesinado nuestro con su finquita de 30 hectáreas, de 40 hectáreas? Número uno, bueno, tuvo que salir del campo. Número dos, empezarlas a vender a precios muy baratos, porque no era una finca que sostuviera a una familia económicamente Y ya hablando. no producía. No producía. Y esas familias se fueron para las zonas urbanas y se llenaron nuestras zonas urbanas de familias. Luis, ahí vamos a llegar porque esa es la segunda parte. Sí, sí, estamos de acuerdo. Veamos, Luis, El proceso. no solamente se dio en los granos. Un ejemplo, también un finquero, pequeño productor, tenía sus vaquitas. Él producía leche. Y usted veía por las calles caballos con tarros de leche, vendían queso, vendían cuajadillas, todos los derivados. Tenían capiches, vendían dulces. ¿Y qué pasó? También, entonces se aprobaron leyes que arrinconaron a esos productores. Por decir algo, desaparecieron. el SENASA, Servicio Nacional de Salud Animal, se supone que se crea para asesorar, ayudar, pero no, colaborar. Se convirtió más bien en el enemigo del campesino, porque entonces un señor va a producir queso y le cayeron y le dijeron, un momentito, usted no puede seguir produciendo. Uy, un método de producirlo que tenía 200 años de producirlo, ese queso. Ahora no, usted no puede vender ese queso en la calle porque usted puede intoxicar. Entonces le exigían que tenía que tener una técnica y herramientas
más modernas, y eso no estaba en manos del campesino, no estaba en manos de ellos. Entonces, ¿qué quedaba? Vender las vaquitas y ahora, ¿qué tenía que hacer? De ir a comprar la caja de leche al supermercado. Entonces pasó de ser un productor a un comprador, no consumidor, Consumidor. a un consumidor, pero ir a comprar. Igual, tenía un patio de gallinas. No, ahora le piden que si usted tiene más de, creo que son 30 picos, tiene que tener un regente veterinario que vaya y le firme cada mes, Cierto tiempo, cada que le va a cierto comprar, tiempo. le va a cobrar 60, 70 mil colones, que le sale más caro que comprar los huevos. Y si tenía unos chanchillos para engordarlo, le dice que tiene que tener un regente veterinario. Y así, con la leche, con los huevos, con el cerdo, le fueron poniendo barreras, de forma tal que quedó el campesino con su finquita, ya no podía hacer nada. Yo Y le- entonces pasó eso que vos acabas de decir, la migración al campo. Vamos a ver, amigos, yo lo que estoy hablando, yo lo viví en mi propia carne. Lo viví en mi propia familia. Papá fue un hombre agrícola 100% y comerciante 100%. Entonces él utilizaba todos los elementos de un campesinado nuestro. ¿Qué era todos los elementos de un campesinado? Se criaban cerdos. Con la leche que producían las vacas se alimentaban, se hacía queso. Con los derivados del queso, Suero. el suero, se le daba alimento a los A los cerdos. cerdos. Se producía yuca y la yuca se producía cuadrado, plátano, y eso era un alimento para los cerdos. También. Se producían patios de gallina que eso nos generaba el huevo. Nosotros nos criamos así, a puro huevo. Pues así era Costa Rica. Esa era Costa Rica, Esa ok. era Costa Rica. Cuando papá, por la gran dificultad, digamos, de edad y de salud, nos toca salir del área, él se deshace de la industria en que estaba, de lo que producía, y así fueron miles Miles de campesinos, y yo estoy poniendo el ejemplo de mi padre. ¿Por qué? Porque yo lo viví, porque lo viví desde los 8 años. Yo trabajaba en las fincas, ahí atendiendo, arriando ganado, arriando los terneros, recogiendo el excremento del ganado, de las vacas, de las gallinas, barriendo patios, etcétera. Algo que había que hacer. Pero lo que te quiero decir es que había una autosuficiencia, autosuficiente de lo que se producía, eso se comía. Y de lo que se vendía comercialmente, lo poquito que se vendía, con eso no alcanzaba para la vestimenta. Eso es lo que se llama la soberanía alimentaria. Exacto. Alimentariamente éramos soberanos. Seguridad alimentaria. Las dos cosas. Sí. Las dos cosas. Ok, cuando el país, por la cantidad de legislación internacional, la industria, la implementación de programas de ajuste estructural que fueron ahí a partir de los 80s, los PAEs, PAE 1, PAE 2, PAE 3, que nos fueron metiendo en una camisa de fuerza a tal extremo que el campesinado nuestro fue desapareciendo poco a poco, y el peón que trabajaba en esas fincas ya no tenía trabajo. ¿Para dónde cogía? Luis, Del campesino se vino Luis, a la ciudad. y también simultáneamente, paralela a esa situación de desmantelamiento del campesinado, se dio otra situación, que miles de campesinos perdieron sus propiedades porque cuando había sacado préstamos a 20, 30 años, préstamos para trabajar la tierra, y cuando los arruinan, pues dejan de producir, pero siguen con la deuda. Es que ese era el otro tema, amigos. Yo recuerdo cuando mi padre iba al banco, el Banco Nacional, por cierto, en ese momento, y yo recuerdo que había un funcionario del banco que llegaba a supervisar el ganado, a marcarlo, que le pertenecía al banco, y así le generaban el préstamo. La garantía. Era la garantía, Sí. es la garantía bancaria para el banco, digamos, la deuda que mi padre sostenía. Pero había la posibilidad. Después el banco cerró.
cerró esa puerta. ¿Qué hacía entonces? Pero no fue que fue el banco, que fue política de No, Estado. obviamente, o sea, política de Estado. nosotros estamos hablando del piso, cómo se fueron elevando las políticas hasta llegar al tema de los gobernantes y los gobernantes haciéndole caso a los entes internacionales, Que a su vez eran representantes de las grandes transnacionales que agrícolas. a su vez eran los que ponían los políticos. Claro, de Los turno. capitalistas ponían a los políticos en esos países de tal manera que arrinconaban a nuestros gobernantes y les decían, sí, nosotros le podemos prestar a Costa Rica para la parte de ejecución de obra pública, para escuelas, para colegios, para carreteras, para puentes, etcétera. Pero la condición es de que ustedes no pueden producir más arroz. Ustedes tienen que ver cómo eliminan la competencia para que nosotros le podamos vender todos nuestros productos alimentarios. ¿Qué efectos tuvo eso sobre la población costarricense? Bien. Volviendo al tema, Mateo, ahora sí, utilicemos nuestra actualidad. Ya hablamos un poquito de la historia. Ahora, regresemos a la actualidad. ¿Qué generó todas esas causas y todas esas políticas internacionales que marcaron a la camisa de fuerza que le pusieron a nuestros países, a los gobernantes, también mezclado con un poco o con mucho, yo diría, de corrupción? Claro, claro. Yo invito a los amigos de su cafinera de podcast que nos observan en este momento a que hagan una dinámica y es que se ubiquen en esta posición. Usted es un pequeño productor en el campo, tiene una finquita, produce arroz, produce frijoles, yuca, tiene una vaquita que le dan queso, pero de pronto ya el banco no le presta, pero usted está endeudado. Ya el MAC ya no le da asistencia técnica. Ya el CNP no le compra los excedentes. O los productos. O los productos. Ahora Senasa va y lo persigue y le quita el queso que produce. Dice que no lo puede vender. De pronto usted se encuentra y dice, ¿ahora qué hago? Tengo una deuda. Invertí en vacas, invertí en equipo para producir queso. ¿Ahora qué hago? Tengo que vender la finca. Para no perderla Tengo toda. que deshacerme de la finquita y al vender la finca, ¿Y ahora qué pasa? llego yo Ahora está así. como capitalista, llego yo con un buen billetito y compro esa propiedad que valía. En quema. En quema, con el 50 o el 60% del verdadero valor ¿Y qué real pasa ahora, de la Luis? Ahora propiedad. usted era un productor y ahora ¿en qué se convierte? Me convertí en un productor que yo tenía era autosuficiente y me voy para la ciudad. ¿Y por qué para la ciudad? Oye, digo yo para la ciudad porque en la ciudad era donde había fuentes de trabajo. Pero no necesariamente Pero para la no ciudad. necesariamente, Porque se puede quedar en la finquita ahí. No, por eso. Pero es que no, lo que producía la finca. Siempre es que tiene que comer ahora. No, por eso. Yo necesito vestimenta, necesito comer. Y tiene una familia. Necesito educar. Y pagar las deudas. Pagar las deudas. ¿Y cómo hacía? ¿Qué hago? No, ¿qué hago? Porque todavía es igual. Eso, ¿qué hago? Entonces, la única forma es emigrar. ¿Emigrar o salir de donde vivo a vender mi fuerza de trabajo? Por lo mismo, emigrar del campo a las zonas urbanas. Me ve que interesante, amigos de su cafinera Que podcast. no necesariamente la migración es de un país a otro. Ve que interesante. Simultáneamente a ese desmantelamiento y a ese ataque al pequeño productor, se aprueban leyes para encauzar esa mano de obra que se libera. Porque esos miles y cientos de miles de campesinos productores. ahora se crean leyes que permiten que vengan empresas extranjeras y se instalen como zonas francas. Y le dicen a ustedes, vamos a traer zonas francas, van a generar empleo. No es que están generando empleo, es que van a aprovechar la mano de obra que vivían felices en el campo y ahora la utilizan como mano de obra barata. Pero con elementos muy crueles. Te le dicen, pero no es mano de obra calificada. ¿No?
Entonces, como Ya, porque no es- si usted le jala la exacto, teta a una vaca, entonces, como no es mano de obra calificada, entonces tiene que irse a ser peón de las bananeras, tiene piñeras. que irse a las piñeras, porque solo en el campo aprendió a hacer actividades, tiene que irse a los cafetaleros a agarrar café, a agarrar café, a coger café, tiene que irse a la parte de las fincas ganaderas. Luis, eso sucedió con las primeras generaciones, los que trabajaban en el campo. Pero Cuando- estamos hablando de hace 40 años. Sí. Pero los hijos y los nietos, nuevas esas nuevas generaciones. generaciones, ahora, como no crecieron en el campo, no vivieron esa Exacto. abundancia, ahora ellos están contentos porque una zona franca, una empresa que lo pone a hacer una operación ahí monótona, les paga cualquier salario. Los pone a trabajar 24 horas al día. Sí, y de pronto, Mateo, ya esa parte de la industria, entonces califica un poco la mano de obra, va y los capacita, los mandalina, Claro. les da ciertas habilidades. El Ministerio de Educación El fue mis- cómplice, creó los colegios técnicos Ok, para crear esa mano de obra. Muy bien. Y entonces ya ellos decían que tenían mano de obra calificada. Claro. Pero esa mano de obra calificada de una familia salía uno. ¿Y el resto? Sí. El resto no quería estudiar. Y entonces el resto... ese técnico que salió, tanto el INE, esa mano de obra calificada, no le permite ascender porque, qué sé yo, déjeme Porque hay limitaciones. yo soy electricista salido del INA y ahí seré electricista toda mi vida. Eso es. Con el mismo salario y no voy a crecer. Entonces, ¿qué pasa? Que los salarios que paga esa industria, esas zonas francas, no permiten comprar Están una casa. Establecidas. No Ya permiten sabes. comprar una casa, no permiten. Entonces empiezan a aparecer eso que usted mencionaba al principio. En las periferias de las ciudades, los precarios. Vamos a ver, si nosotros nos venimos a una zona como las costeras, zonas costeras, Limón, Guanacaste y Punta Punta Arenas. Arenas. Entonces, Guanacaste y Punta Arenas y un poquito Limón empezaron a desarrollar la parte turística costera. Pero ¿quiénes se vinieron a De las digamos, grandes transnacionales del turismo, vinieron a hacer inversiones a la parte como Barcelona. como Barceló o como el hotel allá en Guanacaste, Papagayo. Papagayo o Ríos o no sé, hay otros hoteles ahí, o como en Cahuita, por el lado de Limón. ¿Generó empleo de calidad, Luis, eso? Vamos a ver, Mateo, en alguna medida sí lo generó porque no podemos negar, pero en una porción de la población muy pequeña. Porque no es por casualidad que las provincias más pobres sean Son las costeras. Las costeras. Y Entonces, son las más ricas en turismo. recursos. y ahí está el turismo instalado. Por eso, Grandes entonces, hoteles. vea, nos eliminaron los pescadores. Nos eliminaron tema. los camaroneros. Nos eliminaron. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer los pescadores? Empezar a hacer ecoturistas. Ese es otro tema, Luis, porque entonces, No, por eso. entonces en Pero ¿cómo fueron emigrando de un estado a Claro, otro y- para ser dependientes? vaya usted a Punta Arenas, resulta que es toda una cultura en Punta Arenas que mucha gente vive de la pesca, tiene una panguita y va en Transmar y tira. Entonces aparece Nico Pesca y le prohíbe ir a agarrar lo que se No come. les quita la licencia. Le quita todo. Porque si están en veda, no tienen el permiso, no están al día, no tienen Sí, pero licencia. todos esos son subterfugios para impedirle que él vaya a ser independiente y coma, porque lo Ok. ocupan ahí trabajando. Entonces, ¿No? cuando nosotros nos encontramos esa serie de dificultades de todas esas generaciones de productores nacionales, del campesinado, que se fueron emigrando a las zonas urbanas, ni siquiera a las ciudades. Bueno, aunque sí, el GAN, si le preguntamos al 70% del GAN de dónde vienen sus familias, Del campo. y todos nos van a responder que vienen del campo. Todos nos van a responder, por eso es que Costa Rica es un país lleno de campesinos. Y el Josefino
o el que vive hoy en el GAN que diga que no es campesino, es porque no conoció ni siquiera a los abuelos, no tuvo la oportunidad de ir a conocer a Amigos las de abuelas. Luis, amigos de la cafinera. Y es que el sistema, imaginemos un tubo por donde entran los estudiantes. Es ese sistema educativo. Entran y cuando salen al otro lado son robots. Son robots. Entonces el sistema, yo que estoy en educación técnica del MEP, entonces, ¿qué se me ocurre? En Parrita abren un técnico en industria, un técnico en call center, pero por Dios, ¿cuál industria hay en Parrita? ¿Cuál es call center hay en Parrita? Entonces, cuando los jóvenes salen, y eso es en todo el país, En todo el en todo el país, país, sí. cuando esos jóvenes salen, dicen, pero ¿qué voy a hacer yo aquí en Parrita? Todos tienen que, para poder, una posibilidad remota, conseguir trabajo, que me toque ir para San José. Sí, Me voy para la GAN. o ir sin para Quepos, que es donde está la parte Y turística. entonces tenemos carpios, muchas carpios. Bueno, muchos carpios, digamos, carpios es la representación de la Gran Barranca, de la Gran Chacarita. Tenemos carpios en todo el país. Tenemos carpios en todo el país. Y ahí es donde nace entonces la delincuencia, ahí es donde nace la necesidad, porque el ser humano siempre, por naturaleza, necesita sobrevivir. Claro. Y si hay que matar para sobrevivir, No, es que además de eso, llegamos a todo eso. esas carpios, aparte de que los han llevado a esa situación de pobreza, se convierte en un caldo de cultivo Caldos para los cultivos. grandes políticos que están involucrados en narcotráfico y negocios ilícitos. Y ahí están los jóvenes que no consiguen trabajo, le dicen, No bueno, no encuentran. bueno, esa aquí pueden está la salir. posibilidad, usted se va a distribuir, usted se va a cobrar el sicariato, el gota a gota. Y entonces, de las montañas, del campo, donde producían el queso, Exacto. terminan En una moto destruyendo. O sea, es algo, es algo macabro, como decía Pablo, porque es algo Sí, planificado. planificado, Es o sea, hacia allá. lamentablemente, cuando nosotros entonces hoy nos damos una vueltita, nosotros estamos ubicados en Esparza, un cantón de Punta Arenas, a 20 kilómetros del cantón central de Punta Arenas. Y con esta ubicación nosotros nos desplazamos a 400 metros y podemos, y posiblemente en la Canfinera Podcast en algún momento le vamos a presentar a ustedes la representación de nuestra pobreza de estos cantones, cómo se convirtieron en cantones prósperos, en cantones que se convirtieron en cantones gallineros. Grandes gallineros. Grandes gallineros, o sea, la gente solo viene a dormir porque tiene que desplazarse a ir a trabajar durante 12, 13, 14 horas para poder, y tiene que ser el esposo o la esposa, o tiene que ser la pareja, o tienen que ser los hijos con los padres, o si no, si los padres tienen adultos mayores, tienen alguna dificultad de enfermedad, tienen algún problema de salud, entonces los hijos tienen que trabajar para sostener, y eso sí son solidarios, Y aquí, si son responsables. Y aquí viene otro tema, y es que esa industria que viene de afuera, la mayoría es exterior, no está en capacidad de absorber toda esa mano de obra que se liberó hace 40 años en el campo y que hoy día está en esos precarios, no tiene la capacidad. Entonces es cuando aparece el Estado papá y lo que llama con el asistencialismo. Entonces, usted va a la mañana a Barranca, donde está la Dirección Regional de Limas, y son filas, cientos de personas que llegan a poner la mano, porque, Pero es porque que, no tienen. Mateo, antes de eso ocurrió otro sistema, otra acción, otro eje, otra pata al banco, como decían los viejitos de antes. Le nace otra pata al banco cuando empezaron a regalar viviendas. Es lo mismo, el asistencialismo. Asistencialismo, o sea, te regalo una vivienda para que te vayas a vivir a Boulevard del Sol. Luis, han creado, en realidad, esas grandes urbanizaciones que han creado,
¿qué se me ocurre? Boulevard, allá, Sí, el 1, el Llaguinet, 2, el Santa 3, el Marta. 4, el 5, En el realidad 6. son grandes bolsones y concentración, como campos de concentración Campos de de mano de concentración. obra, de mano de obra. Pero Y mano de obra, clientes. ¿de qué tipo? Sí, y de clientes políticos, porque ¿Pero de qué tipo? toda esa gente le dice, mire, vos votás por mí, Sí. en 4 años y yo te doy la casita, te doy la Exacto. beca. Le consigo la beca, le consigo la casa, le consigo el bonus, la Todo. vivienda. Y entonces viene el clientelismo. Entonces, exacto, a eso es lo que quería llegar, porque digamos, te habías adelantado un poquito, pero yo me volví a ese asistencialismo cuando empezaron a regalarnos esas viviendas. Ve, ¿quién va a despreciar si no tiene a dónde vivir o está Claro. rentando? ¿Quién va a despreciar? ¿Se lo merecía? Sí, se lo merecía. No, ni uno que tiene conciencia Ni de va a estar en uno, contra de que ni le den uno, una casa a una persona. jamás. Nadie, O sea, nadie. que tengamos claros, amigos de nuestros podcasts, la Canfinera Podcast, que nunca vamos a estar en contra de todo lo que el Estado está en Sí, responsabilizar. lo que se critica es el método como forma de La manipulación. metodología es lo que no está bien. Es más, a manipular y ¿Por controlar. qué? Porque se manipula, porque entonces perdemos nuestra identidad, porque entonces cuando perdemos la identidad es cuando yo cambio el voto. Por eso es que nosotros Una en bolsa de algunos arroz. de los podcasts hablamos de la democracia. Y la democracia en Costa Rica fue redirigida. Entonces, para no devolverme a ese programa, porque tiene sus contenidos, pero sí, entonces me utilizaron para ir a votar, para ir a poner una bandera en mi casa, para poner un sticker en mi Para casa, una beca. para una beca, para una valla. Entonces ponía una valla en el techo de mi casa y ya tenía derecho, casi asegurado que tenía un bono de la vivienda. ¿Quién ahora, no iba a despreciar? Luis, y ahora Limas creó un programa, no sé cómo que le llaman, y entonces a las señoras solas le dan una ayuda por 3 meses y las mandan a la calle a barrer. Bueno, Sí, y después de entonces, los 3 meses, ¿qué pasa? Resulta que ayer, precisamente en la conferencia de prensa, escuché a la ministra o a la presidenta ejecutiva de Limas presentar un plan nuevo que viene para Limas. Más asistencialismo. Más asistencialismo, ok. Pero lo que quería rescatar, digamos, es, seguimos como en el desierto, dando vueltas Luis, es que y vueltas hasta que muramos. Mira, imaginamos que la pobreza es un incendio y que entonces el Estado viene a pagarlo, pero le echa baldes de gasolina, porque en realidad es eso. Pero le echan agua también. Sí, pero lo que hace es alimentar ese juego, porque la pobreza no la está combatiendo para nada. Es que no se puede combatir cuando, Mateo, no hay No están yendo a las causas. fuentes de generación de empleo. Sí, es que ellos mismos lo destruyeron. Sí, voy a poner el caso de Esparza. Esparza, o digamos, la mayoría de gente de Esparza y Montes de Oro, Miramar, son dos cantones aledaños a Punta Arenas, para ubicarlos a nuestros seguidores. No sé de qué país nos están viendo, no sé de qué zona nos están observando, pero para ubicarlos. Y toda la población, un 80%, un 70% de nuestra población tiene que desplazarse a Punta Arenas, Roble y Barranca a trabajar, porque ahí son las zonas de industriales. Las pequeñas zonas. Las pequeñas, bueno, digamos, hay algunas que no son tan pequeñas, pero comparado con las poblaciones que nosotros tenemos, entonces crean habitaciones, grandes urbanizaciones con bonos de vivienda, que está muy bien, eso no lo podemos esconder, pero en ese momento nos hablan de la capacitación del INA. Ok, se lo digo por experiencia propia. Hace 6 meses fui con mi hija a hacer una gestión en el INA para que se metiera en un curso de inglés avanzado. O sea, ¿para qué? Para que se preparara además de la carrera, digamos, universitaria, adicionalmente.
Porque ni el colegio ni las universidades aquí te preparan para vos ser bilingüe. Aunque ya saliendo de la universidad llevas 15 años Luis, pero de llevar... es que ese es otro espejismo. Le dicen yo escuché a un candidato a alcalde de Esparza, las pasadas, decir que si uno de los proyectos de ellos eran hacer de toda la población de Esparza bilingüe para sacarlo de la pobreza. Bueno, Exacto. eso es crear expectativas Totalmente falso. ficticias. ¿Qué hace? Imagínate que la gente de Santa Marta, de allá, hablando inglés, ¿qué le resuelve? Es que no resuelve porque no Nada. hay a dónde insertarse. Si no, y si consiguiera, volvemos a lo mismo, Luis. Imagínense. La zona franca, que con Voy a salarios ponerle- bajos voy y a toda esa ponerle el cosa. ejemplo del turismo en Punta Arenas. El mayor empleo del turismo en Punta Arenas es el Hotel Fiesta, Sí, que aproximadamente arroja unos 1.000 empleos. Pero ya la gente está colocada, ya, está lleno. está lleno. Lleno los cupos. Entonces, ¿qué haces con preparar 300 estudiantes? Váyanse para Aragán. Tienen que irse de la zona, tienen que desarraigarse de la familia, tienen que desintegrarse de la familia, tienen que irse a meter a trabajar 12 horas, 13 horas, 14 horas para la GAN en zonas francas, ir a pagar renta en un apartamento donde va a gastar el 50% del salario. Lejos de la familia. Lejos de la familia, tienen que ser autosuficientes porque tienen que cocinarse, tienen que asistirse, tienen que jalar su almuercito, etc. Y entonces, ¿dónde está el ataque a la pobreza? Sigue siendo, o sea, se sacó de la pobreza a esa familia. Luis, ok, entonces ya llegamos, amigos de la Cafinera Podcast, ya llegamos al punto, ya nos dimos cuenta que comenzaron arruinando al productor que vivía feliz en el campo, que eso mantenía a la familia unida, que producían alimentos sanos, que esa riqueza que ellos producían se quedaban en las ciudades, que generaban empleo, que vienen las grandes transnacionales extranjeras, la gran agroindustria, y obligan a los estados nacionales y que los gobiernos locales son cómplices. Entonces comienzan a desmantelar toda la agricultura costarricense, que aprueban leyes para arrinconar al pequeño productor, que le cierran el crédito a los productores, que eliminan el CNP, que eliminan Fertica, que producía los agroquímicos, bien abonos, que le quitan la asistencia técnica, que cierran la banca de desarrollo y obligan a miles y miles de costarricenses a bajar de los cerros, de la montaña, e irse a la ciudad porque tienen que comer él y sus hijos. Okay, Luis, entonces esa es la génesis de la pobreza. Okay, ahí llegamos a un anillo que se llama emprendedurismo. A eso le llaman, es otro, Sí, exacto. Ese es el cuento. Después del emprendedurismo, el que logra tener, que es como un 5% de los que logran salir. La que puso la venta de empanadas. Exacto, sí. Sí. Y se pasó a un segundo nivel, que es una pequeña o mediana empresa. Entonces, esas pequeñas o medianas empresas son las que logran ser un poquito más solidarias, más responsables. Ay, pero ahí lo aprieta Hacienda, la Caja, el Ministerio de Salud, exacto. todo. Entonces, los costos operativos no son rentables con respecto, entonces tienen que minimizar recurso humano, tienen que minimizar... Y es cuando no pagan garantía social, no pagan seguro social. No, tienen que pagarlo porque Pero buscan evadirlo, Sin embargo, hay empresas como esta, claro. como esta que es responsablemente solidaria, que es responsablemente actora de ese sistema. Cuando yo he entrevistado a los muchachos de acá y les pregunto y nos dicen, bueno, aquí tenemos todas las garantías laborales. Estábamos hablando de Supermercado Volpa, porque hay que decirlo. Hay que decirlo. Supermercado Volpa es responsable solidariamente con sus trabajadores y la sociedad y nuestros clientes, o sea, propiamente los clientes que vienen a Volpa, donde logran hasta descuentos en sus compras. De ¿cuántas empresas hay como estas? Muy poquitas. Porque usted va a Walmart, usted va
a los mega super, usted va a las grandes cadenas, digamos como a Primas, y usted no le hacen descuento. Más No. bien, por el contrario, le venden la tarjeta para poder comprar usted ahí. Muy importante que los amigos de la Campinera sepan que no es que le estamos haciendo publicidad a Olfa, no, es que estamos hablando de una realidad. Estamos hablando de la realidad. De una realidad. De la realidad. Cuando ¿no? nosotros hablamos acá son temas fidedignos, Cosas reales. comprobados, que están en estudio, porque ¿para qué vamos a traer hojas y aquí te le podemos traer un cerro de hoja o un montón de filminas demostrados sobre los estudios del Luis, INEC? vamos a aterrizar. Porque ahí está la información. Vamos aterrizando. Entonces, ellos mismos han creado esta pobreza a través de toda esa serie de políticas que ya hemos revisado. La han creado, han llevado a la gente a los precarios, anillos de miseria, los han llevado a la zona franca, los han engañado con ese cuentico del emprendedurismo, les dan confitico con asistencialismo, becas, todo eso. Entonces, cuando, Luis, para que la gente le quede clara, cuando nosotros oímos cualquier gobierno, no este, cuando oímos también a los candidatos a alcaldes decir, vamos a combatir la pobreza, ¿de qué estamos hablando entonces? Vea, ¿De qué hablamos? Mateo, para cerrar, imagínense que cuando acabamos de pasar las elecciones de las alcaldías, los candidatos a regidores, los candidatos a alcaldes, nos hablaron de lo mismo que habló los 25 candidatos a la presidencia de la República, de pobreza, de seguridad, Y de siguen educación. hablando. Y siguen hablando. Exacto, de educación, de crear nuevas generaciones de atracción de inversión. Dicen que van a traer zonas francas de Esparta, que Que está van soñando. a traer zonas francas, que van a crear esto, que van a... Es el mismo cuento, el mismo La cantaleta cuento. ya. Decían los viejitos, es el mismo, la misma mona. ¿Cómo Con es? otro vestido, con otro vestido. Con otro vestido. Sí. Exacto. Entonces, a uno lo indispone tanto engaño a la población y que la población siga bajo un esquema de comprar todo el producto que nos venden los medios de comunicación masivos, los medios de desinformación, porque no están formando absolutamente Esa es la nada. idea, precisamente por eso Y existe la las Campinera. plataformas digitales. Sí, esa es la idea, y amigos de la Y Campinera. amigos de la Que Campinera. la Campinera sea una luz Exacto. para que la gente logre discernir. Logre despertar, logre identificar dónde venimos, a dónde estábamos y para dónde vamos. Sí, dejen de, amigos, dejen de chuparse el dedo, chuparse esos confiticos y creer en esos cuentos. De cantos de comer sirena. atolillo con el dedo, decía un eso. amigo periodista. Porque vea que estamos hablando de que más bien este país, y en el caso de la población más pobre, en lugar de avanzar, más bien ha venido descendiendo y cada vez más pobreza, más miseria, más miseria, más miseria. Pero los que se encargan de gobernarnos, tanto localmente como siguen con el cuentico de que los vamos a sacar de la pobreza, que le vamos a dar esto, le vamos a lo otro. Pero la gente sigue igual o peor. Sí, porque nos enseñaron a solo recibir el pescado. Nunca nos enseñaron A pescar. a pescar, lamentablemente. Y es que no te dejan ni pescar. No nos dejan No ni lo pescar, dejan, no te ¿verdad? dejan. Entonces, para seguir, digamos, y cerrar ya el tema de hoy, en la pobreza, lamentablemente, hoy en día ataca a todos los países del mundo. E inclusive estaba dándole seguimiento. Estados Unidos tiene aproximadamente 18 millones de extrema pobreza. Y 40 millones de pobres. 40 millones de pobres. Bueno, cuando yo digo extrema Sí, pobreza los de es la calle. que son indigentes, que no tienen a dónde vivir, que los inviernos con la temporada de nevada viven debajo de un puente, viven debajo de las alcantarillas, o sea que no tienen que comer en un país desarrollado como Estados Unidos. Entonces, lamentablemente, en nuestros países tenemos que ver lo mismo. Y a mí en particular me sensibilizo con estas familias.
Me sensibilizo con las familias de Esparza, me sensibilizo con las familias que no tienen que comer de Barranca, de la Gran Chacarita, de Punta Arenas, del Roble, donde se crean y se van creando más generaciones de familias y más familias y la reproducción de familias haciéndose hacinados en una vivienda que es para una pareja viviendo 6 personas. Y los 8 hijos personas. se quedan en casa, pues no tienen acceso. No tienen a dónde, no tienen para dónde coger. Y es lamentable, pero bueno, ese es el resultado de las políticas de hace 30, 40, 50 años. De ahí que, para cerrar, Luis y amigos de su Cafinera Podcast, los invitamos a que cada vez que ustedes ven una noticia, cuando vean un precario, cuando vean un político, pregúntense, ¿qué fue lo que llevó a esa familia a esa situación de pobreza? ¿Qué es lo que me ha llevado a mí a esta situación de pobreza? ¿Por qué mis hijos no pueden, por más que se esfuerzan, no pueden salir adelante? Porque inclusive los hijos de aquellos que bajaron tienen títulos universitarios y tampoco logran salir adelante. Hay miles de profesionales. Lamentablemente, ¿qué es? Lamentablemente los miles de profesionales hoy, ¿a dónde se van a emplear? ¿A dónde? Entonces, en el momento que nosotros hagamos esa revisión, o sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que sentar responsabilidades? Por ¿Quiénes supuesto. son las responsabilidades de esta situación de pobreza? No solo mías, del barrio, de mi familia, del cantón, de la provincia. De la comunidad. Y entonces, la próxima vez que usted le lleguen a tocar las puertas y decirle, mira, yo quiero ser diputado, Exacto. yo quiero ser presidente, pregúntele, ¿qué ha hecho usted Hay que preguntarles. para acabar con esto? Hay que preguntarles cuál fue su aporte para eliminar la pobreza. Si desde hace 30 años, según la edad que usted tenga, hace 20 años, hace 25 años, hace 30 años, hace 40 años, hace 60 años, vengo escuchando de que los políticos van a ¿Y eliminar sabe qué han hecho esos políticos, Luis? ¿Sabes qué han hecho? Resulta que el partido de bandera verde se quemó, el de bandera azul se quemó, y el del otro, entonces... Ahora el otro no tiene ni partido. Se cambian de camiseta, los mismos políticos, y aparecen como una nueva alternativa, el cambio, pero son los mismos. ¿Cómo dijimos? La misma mona con otro vestido. Entonces, ya para despedirnos, Luis, invitar a nuestros amigos desde su Cafinera Podcast a reflexionar. Y de ser posible, usted que ve este episodio, coméntelo con la familia, con los amigos, divúlguelo, comparta el video. Y esto es para conversarlo, Mateo, con los jóvenes, para contarle la historia a los niños, contarle la historia de nuestros abuelos, para que ellos también comprendan por qué hay muchas preguntas para un niño, para un adolescente, por qué yo estoy viviendo esta situación. Claro. ¿Y quién la conoce? Los adultos debemos de conocerla. Bueno, Cafinera Podcast se convierte en esa luz para alumbrarle el camino, para ponerlos a pensar, para poderlos a razonar y entender de que las respuestas las tenemos en los políticos cuando lleguen a visitar. Entonces, no nos queda más que agradecerle su atención y lo esperamos en el próximo episodio. Hasta pronto. Hasta pronto, amigos.